Entonces, como estábamos en el cálculo, ¿cierto?, de la capacitancia y vimos la capacitancia, partimos con un solo conductor, después una línea monofásica, después un grupo de conductores, ¿cierto?, y después particularizamos a un sistema trifásico con disposición equilátera o simétrica, ¿cierto?, y después vimos con una disposición asimétrica. Y al igual como vimos en el caso de la inductancia, ¿cierto? Nos falta ver ahora conductores agrupados. Ustedes ya saben que son los conductores agrupados, que son más de un conductor por fase, ¿no? Y vimos los agrupamientos de 2 conductores, de 3 conductores y de 4 conductores, que son los que se utilizan en un sistema real, digamos, por decirlo así. ¿Ok? Bueno, ahí está dispuesto, ¿cierto? Así una línea trifásica horizontal, ¿cierto? La fase A, la fase B, la fase C, con un agrupamiento de 2 conductores donde vamos a trabajar un poquito, ¿ya? Dice, en la figura anterior se muestra una línea con conductores agrupados para las que se puede escribir una ecuación de voltaje entre los conductores A y B, como se hizo al desarrollar la ecuación 286, con la excepción de que ahora se deben considerar las cargas en los 6 conductores individuales. ¿Se acuerda que cuando teníamos uno, ¿cierto?, lo que nos parábamos en uno y veíamos cómo influía el campo en este conductor, ¿cierto?, la de este conductor en este conductor y la de este conductor en este conductor. Bueno, ahora el coso es similar, excepto que ahora tenemos más líneas, entonces nos vamos a parar en este, vamos a ver cómo influye este sobre este, este sobre este, este sobre este, y así cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, obviamente que aparentemente esto se hace una ecuación más larga, pero ya vamos a ver cómo lo simplificamos. Ya se imaginarán ustedes porque el procedimiento es similar al del caso de la inductancia, ¿ya? Los conductores, dice, de cualquier agrupamiento, perdón, están en paralelo y se pueden suponer que la carga por agrupamiento se divide por igual entre los conductores que lo constituyen, ¿ya? La carga que está aquí se va a distribuir en forma equitativa, digamos, entre ambos. Si son 3, se va a distribuir en 3, si son 4, se va a distribuir en 4, ¿ok? Manteniendo siempre, recuerden, la premisa de que curso A más curso B más curso C tiene que ser igual a 0, o lo vamos a considerar igual a 0. Esto se debe, dice, a que la separación entre los agrupamientos de fase es, por lo general, mayor de 15 veces la que se halla entre los conductores que forman el agrupamiento. Es decir, esta separación, la distancia D, es mucho mayor que la separación que hay en este agrupamiento. Este D mayúscula mucho mayor que este D minúscula. Ese ya también hicimos la aproximación en el caso de la inductancia, ¿no? Dice también como D1 o 2 es mucho mayor que D, se puede usar D1 o 2 en lugar de las distancias de 1, 2 menos D, de 1, 2 más D. ¿Se acuerdan cuando decíamos no vamos a despreciar estas pequeñas distancias porque lo único que harían es complejizar más el cuento? Entonces, lo que vamos haciendo siempre es considerar de centro a centro del agrupamiento. Eso es lo que estamos diciendo ahí, ¿ya? Nuevamente, insistir en esto, teniendo claro que hay diferencias, pero esas diferencias son tan mínimas que no nos influyen en un resultado, no son significativas en el resultado final, ¿ok? La diferencia dice, debido a esta aproximación no se puede detectar en el resultado final para los espaciamientos usuales, aun cuando el cálculo se lleva a 5 o 6 cifras significativas, ¿sí? Entonces va a haber una diferencia, pero es tan mínima que nosotros casi trabajemos con 6 cifras significativas, todavía estamos logrando una diferencia, pero muy mínima. Entonces,
no vale la pena, digamos, para los niveles los valores que manejamos, ¿cierto? Complicarnos en esa situación. Dice, si la carga de la fase A es QSUA, cada uno de los conductores A y A' tienen la carga QSUA medio y una división similar de la carga se supone para la fase B y fase C, lo que recién le decía. Vamos a suponer que se va a distribuir por partes iguales. ¿Ya? Si es de 3, va a ser QSUA dividido por 3. Si es un arreglo de 4, va a ser QSUA dividido por 4. ¿Estamos? Por lo tanto, aplicando la misma premisa y todo el cuento, fíjense que aquí lo único que vamos a tener va a ser el QSUA, va a ser el D12 sobre R, ¿cierto? La distancia entre el conductor 1 porque estamos calculando B sub a B, ¿ya? Sobre el conductor A, y aquí, ¿cómo influye el conductor? Sí, el conductor A', que es el que está de la misma fase, ¿ya? Aquí tengo de 1, 2 porque es del de B, ¿cierto? Al A, pero la distancia ahora va a ser D y no R, ¿sí? Porque va desde A' a A. ¿Ya? Esa es la distancia que hay entre A' y A, ¿ya? Entonces lo mismo va a ser para el Q sub B y lo mismo va a ser para el Q sub C. Aquí afuera obviamente que esto es Q sub A medio, porque son un arreglo de 2, ¿ya? Bueno, aquí dice las letras bajo cada término que le indican el conductor cuya carga se considera en el término. Al combinar esto, ¿cierto? Acomodamos un poquito estos términos. Y aquí fíjese lo que... Yo aquí tengo un logaritmo, una suma de logaritmos, lo que podría decir D12 por D12, D12 al cuadrado, ¿no? Partido por R por D. Pero acá adelante tengo un medio, y aplico la propiedad del logaritmo, lo paso adentro como exponente y me queda todo esto de 1,2 al cuadrado elevado a un medio, o sea, raíz cuadrada. Entonces le sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Y acá abajo me queda la raíz cuadrada de RD, ¿ok? Espérenme un chiquitito, muchachos, por favor. Ya, entonces haciendo esa regla, se fija, pasamos el medio hacia adentro y me aparece esta famosa raíz cuadrada. Lo mismo para este otro y lo mismo para este otro. ¿Ya? Aquí como me queda de 2, 3 por D2, 3, de 2, 3 al cuadrado, me queda y la raíz ahí. ¿Sí? No sé si soy yo, pero no veo que esté compartiendo. Ah, perdón, hijo, perdón. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí. Sí, sí. Ya, entonces decía que aquí ya con los arreglos, ¿cierto? Este medio ya lo pasamos para adentro en todos y aquí me queda el QC también de 2 de 3 al cuadrado, con la raíz me queda uno solo, D31 por D31, D31 al cuadrado y con la raíz se me va. Ok, hasta ahí estamos claritos porque estamos considerando la carga A, la carga B y la carga C, ¿cierto? De las tres fases. ¿Qué pasa? Ya. Dice, la ecuación anterior es la misma que la 286, con la excepción de que se reemplaza ahora el R, ¿se acuerda que teníamos un D partido por un R, ¿no? Por R, la raíz cuadrada de R por D. Por lo tanto, si se considera la línea como transpuesta, se encuentra, ¿se acuerda que hacíamos la transposición y hacíamos todo el cuento? Consideramos que la suma de las cargas Q sub A más Q sub B igual a Q sub C, todo ese arreglo que hicimos adelante, ¿cierto? Lo aplicamos a esta ecuación, ¿cierto? Lo aplicamos a esta ecuación y lo que obtenemos va a ser lo único de diferencia con lo que teníamos antes, que aquí antes en este término me aparecía R y ahora me aparece raíz de RD, ¿sí? Entonces,
Haciendo todo el mismo arreglo que ya habíamos hecho anteriormente, llegamos a que la capacitancia al neutro es 2pi epsilon, ¿cierto? Logaritmo de D equivalente sobre la raíz de RD. ¿Ya? Para radios por metro, obviamente, al neutro. Entonces, este raíz de RD es igual que lo que vamos a llamar al ds supra B. ¿Se acuerdan que también llamamos ds supra B para el agrupamiento cuando veíamos la inductancia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la única diferencia con este que veíamos antes? Que antes usábamos un ds, ¿cierto? Y en el caso de la inductancia usábamos un radio medio geométrico, ¿no? Y en el caso de la capacitancia usamos el radio, que era ds por D, ¿sí? Entonces, dice, esto lleva a la importante conclusión de que un método modificado de la distancia media geométrica se aplica al cálculo de la capacitancia de una línea trifásica con conductores agrupados que tiene 2 conductores por fase. O sea, este es el mismo concepto en fondo que de lo que vimos para el caso de la inductancia, ¿ya? Entonces, a partir de esta premisa se acuerda que lo mismo vimos para la inductancia, ¿no? Entonces, después asimilamos este denominador. Bueno, ya se lo expliqué, esto es cierto, la modificación consiste en usar el radio externo. Para el caso de la capacitancia, recuerden que se utiliza el radio externo. Para el caso de la inductancia se utiliza el radio medio geométrico, ¿ya? Entonces, dice, es lógico concluir que el método de la distancia media geométrica modificado se aplica a las otras configuraciones de agrupamiento de conductor. Es decir, ahora le vamos a llamar, fíjese que no le vamos a llamar ds supra B solamente, sino que para diferenciarlo del de la inductancia, le agregamos este otro apellido C, que me indica capacitancia. Entonces, este sería como el radio medio geométrico para conductores agrupados, pero para capacitancia, ¿ya? Si no tiene la C, es porque es para inductancia. Si aparece la C, es para capacitancia, ¿ya? Y para que vayan haciendo una similitud con lo anterior, ¿no, muchachos? ¿Ya? Por lo tanto, cambiamos acá abajito. Entonces me queda el D equivalente, ¿cierto? Logaritmo natural del D equivalente sobre el DSC supra B. El B me está indicando que son conductores agrupados. Ahora, ¿cómo me cambia ese DSC supra B? ¿Ya? Ya lo vimos, para el de 2 conductores era la raíz cuadrada de R por D, que salía ¿de dónde? De esta distancia. De R por D por R por D. Entonces, si yo lo separo en 2, me queda R por D al cuadrado. Y como está la raíz cuarta, ¿cierto? Me queda raíz cuadrada. Entonces, en el fondo llegamos a lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Ya se imaginarán cuál es el de 3 conductores, que es similar al de la inductancia. Si son, fíjese que la misma regla mnemotécnica para el caso anterior. Si son 2 conductores, raíz cuadrada, 2. Si son 3 conductores, raíz cúbica, 3. Y adentro tienen que multiplicarse, en caso de 2 conductores, 2 términos. En caso de 3 conductores, 3 términos. Y aquí tengo R por D, 3 términos. Y va al caso de 4 conductores, lo mismo, tendría que ser raíz cuarta, ¿cierto? Pero me aparece un factor de 1, y tanto por el hecho que hay una diagonal, ¿sí? Entonces, la misma historia, ¿cierto? 1,09, raíz cuarta de R por D por D por D. 4 términos multiplicados 4 términos adentro, ¿ya? Esto para recordarse como una regla mnemotécnica, ¿no? Y fíjense que lo único, para no diga, tanta fórmula, ¿no? Aquí lo único que cambia con el caso de la inductancia, que aquí en la inductancia usamos un ds, ¿no? ds. Eso. ¿Estamos hasta ahí, muchachos? Pasamos rapidito. Sí, profe. Porque esto es, si se dan cuenta, la metodología es similar a lo que vimos en la inductancia, entonces no tiene sentido explicar todo de nuevo. Ok, veamos un ejemplo entonces para aplicar este coso.
Dice, encuentre la reactancia capacitiva al neutro de la línea descrita en el ejemplo 2.4, en ohm por kilómetro y en ohm por milla. Perdón, no. En ohm kilómetro. Perdón, muchachos, yo me equivoqué. Esta lectura es ohm kilómetro y en ohm milla. Recuerden que no, ohm por kilómetro sería aquí ohm / kilómetro, ¿ya? Ok, entonces, calculando el diámetro del conductor, déjenme, para ubicarme en el problemita, déjenme buscar el... Ya, el problema 2.4 es que estaba buscando cuál era el problema 2.4. También una línea horizontal como el monito que recién vimos, con agrupamiento de dos conductores, conductor tipo Fisan, y la separación de 45 centímetros. Línea de 160 kilómetros. 160 kilómetros, ya. Ok. Era un conductor tipo Fisan, ¿cierto? De una línea horizontal, con separación, como el mismo que vimos en el ejemplito. Entonces, vamos a la tabla A3 y buscamos para el conductor Fisan, ¿cierto? ¿Cuál es el radio externo? Recuerden que, insisto, hay que buscar el radio externo, ¿ya? Radio externo. Ahí el radio externo lo da en pulgadas, ¿cierto? Y lo que hacemos, ¿cierto? Como es, da el diámetro en todo caso, da el diámetro. Por lo tanto, como da el diámetro, dividimos por 2 para obtener el radio, y como lo da en pulgadas, lo divido por 12, ¿cierto? Para llevarlo a pie, y lo multiplicamos por este factor para convertir los pies en metros. O si no se acuerdan de este factor, siempre recuerden que un pie son 12 pulgadas y que una pulgada son 2,54 centímetros, ¿ya? Y esa es la conversión. No me fijé en la separación, pero bueno, ustedes tienen el problemita ahí. Entonces, lo primero, ¿cierto? Hay que ir a buscar el radio externo a la tablita A3. Y luego de eso, calculamos el radio medio geométrico equivalente, si ustedes quieren, ¿cierto? Para el cálculo de capacitancia, el DSC supra B, para conductores agrupados, ¿cierto? Y eso decía que era el radio por D, y la separación era 45 centímetros, o sea, 0,45 metros. Por lo tanto, tengo la raíz cuadrada del radio por la separación D. Y ahí tengo el DSC supra B, 0,0889. ¿Ya? Ahí está la separación. Eran 8 metros de separación entre centro y centro de cada fase. Por lo tanto, el D equivalente son 8 por 8 por 16. ¿Ya? Raíz cúbica.
Y ahí está, pues 10,008. Luego aplicamos directamente la ecuación 2pi epsilon, epsilon 8,85 por 10 a la menos 12, logaritmo del D equivalente sobre el DSC supra B. Y me da, aquí puse M, ¿no? Que esto es M, ya. La capacitancia al neutro es 11,754 por 10 a la menos 12 faradios por metro. La reactancia capacitiva, usted ya sabe que el inverso, ¿cierto?, de 1 sobre 2pi f por c, 2pi fc. Entonces ahí tengo 2pi por f, sistema de 60 Hz, ¿cierto? Y esto calculando este cuento me da una reactancia capacitiva de 0,2257 por 10 a la 6 ohm kilómetros por fase al neutro, ohm kilómetro. O lo mismo decir 225,7, no, pues aquí está listo en mega. 0,2257 mega ohm kilómetro. Como lo están pidiendo también en ohm milla, lo único que hay que hacer es cambiar estos kilómetros, ¿cierto?, estos kilómetros a milla. Ya sabemos que una milla son 1,609 kilómetros. Entonces dividimos por 1,609 y lo obtenemos en ohm milla. ¿Ya? Da lo mismo este cuento. Ok. Profe, Sí, dígame. profe, tengo una duda ahí. ¿Cómo sería si es que el problema nos pide, en vez de que sea de fase al neutro, que nos diga de fase a fase? Si recuerdan cuando hicimos el cálculo del mismo concepto de la línea monofásica, ¿se acuerdan que calculamos C sub AB y decimos que el C sub AB era la suma, ¿cierto?, de 2 al neutro? El mismo concepto. ¿Ya? Ya, profe. O la alternativa sería calcular, ¿cierto?, el Q y calcular con el voltaje entre líneas, aunque si se dieron cuenta veníamos calculando voltaje entre líneas. ¿Se acuerdan, no? Pero la capacitancia en neutro es el mismo concepto que vimos para el caso del... ¿Dónde está? Es donde partimos con la ecuación, decía Q sub A sobre B sub AB, ¿ya? Capacitancia. Eso estaba acá, no me acuerdo. Ahí está, estamos calculando el voltaje B sub AB, ¿se dan cuenta? ¿Ya? El mismo concepto que vimos antes, ¿ya? Ya, profe. Ya. Y lo último, líneas trifásicas con circuitos paralelos. ¿Qué significa circuitos paralelos? Dos circuitos en una misma torre. Como les decía, acá si se fijan la torre que está en la transparencia, ¿cierto? Es una torre con doble circuito. Aquí tengo un circuito y acá tengo el otro circuito. Estos son circuitos paralelos, ¿ya? A esto se le llama circuitos paralelos. Y además, cada circuito puede estar con conductores agrupados. Yo no sé si alcanzan a ver la figurita y se fijan aquí que como dos rayitas blancas, ¿no? Se fijan que hay... Eso porque son conductores agrupados, además. ¿Sí? Eso, yo creo que con... Entonces, dice, si dos circuitos trifásicos que son idénticos en construcción y operan en paralelo, están lo suficientemente próximos como para que exista acoplamiento entre ellos,
se puede usar el método de la distancia media geométrica para calcular la reactancia inductiva y capacitiva de su circuito equivalente. Entonces, fíjese, acá tengo una disposición de circuitos paralelos. Acá tengo un circuito y acá tengo otro circuito, ¿ya? A este le llamamos fase A, B, C, fase A, B, C del otro circuito, ¿ya? Acuérdense este monito de la separación, la altura son 10 pies, ¿cierto? Y la separación de arriba es 18, 21 y 18. ¿Ya? Dice, aunque probablemente la línea no esté transpuesta, se obtendrán valores prácticos para la reactancia inductiva y capacitiva si se supone que hay transposición. Entonces partimos de la base suponiendo que hay una transposición. Ya vimos qué es lo que logramos con la transposición, ¿cierto? Y que además trabajamos, sacábamos un valor promedio y trabajamos como que si no hubiera transposición, pero trabajamos con el valor promedio de la línea, ¿no? Tanto del voltaje, ¿cierto? Que lo hacíamos la transposición, que dijimos que dependía de las distancias, toda esa historia. Entonces vamos a suponer que está transpuesta la línea, para evitarnos todo ese cuento. No obstante, se acuerdan que también dijimos que el efecto se nota cuando ya son líneas realmente muy, muy largas. Pero si bien es cierto, hay un efecto que es distinto, ¿cierto? También, dependiendo de lo que estoy analizando, si me va a ser muy significativo que no tenga transposición, ¿ya? Aquí en el norte, por lo menos, las líneas tienen muy poca transposición, prácticamente llegan directamente, por ejemplo, la que vaya de Mejillones a, no sé, a Escondida. ¿Ya? Hay parte de la línea y no hay transposición. Son como 200 kilómetros. Ya, entonces los conductores A y A' están en paralelo y constituyen la fase A. Las fases B y C serían iguales. Se supone que A y A' toman las posiciones de B y B' y después la de C y C', conforme los conductores se rotan en el ciclo de transposición. Pasan aquí, después allá. O sea, van cambiando a lo largo, son 3 transposiciones porque es un sistema trifásico, ¿cierto? Y en el largo de la línea lo que hacemos es eso. Por lo tanto, para calcular el D equivalente, el método de la distancia media geométrica necesita que se use el DAB paralelo, el DBC paralelo y el DCA paralelo, donde los superíndices indican que son cantidades para líneas paralelas, y donde DAB paralelo es la distancia media geométrica entre los conductores de la fase A y B. Entonces, para el cálculo de la inductancia, el ds de la ecuación 256 se reemplaza por un ds supra P, que indica conductores paralelos. Recuerden que este es con un radio medio geométrico, ¿no? Entonces, ds supra P, que es la media geométrica de los valores del radio medio geométrico de los dos conductores que ocupan primero las posiciones A', después la B, B', y finalmente la C y C'. Ya lo hemos hablado, que es lo que es la transposición. Es eso en el fondo. Debido a la similitud entre los cálculos de la inductancia y capacitancia, se supondrá que la DSC supra P de la capacitancia es igual a la DS supra P de la inductancia, con la excepción de que R se usa en lugar de DS. ¿Sí? La misma historia. Ya recuerden, para cálculos de inductancia usamos un radio medio geométrico equivalente que el DS. Y para el cálculo de la capacitancia usamos el radio externo del conductor, ¿ya? Entonces, haciendo esa observación, vemos con el siguiente ejemplo cómo aplicamos ese concepto. Dice, una línea trifásica de doble circuito se compone de conductores Ostrich de 300.000 circular 1000, 26 rayas 7. ¿Qué significaba esto, muchachos? 26/7. Los hilos. ¿Qué significan los hilos? Está rodeado por 26 hilos y el núcleo es de 7. Ya, pero ¿qué tipo de...? Estos son del tipo ACSR. ¿Qué significa que sea ACSR?
que tiene arma de acero. Perfecto. O sea, tiene 7 hilos de acero y 26 de aluminio, ¿no? Ok. Encuentre la reactancia inductiva y la susceptancia capacitiva a 60 Hz, en ohm por milla por fase y en Siemens por milla por fase respectivamente. Ok. Para el conductor Ostrich de la tabla A3, que es lo que vamos a tener, y voy a ir a la tablita para que lo recordemos. El DS 00229 pie, y vamos a ir a la tablita al tiro mejor, para que dejen anotadito por ahí ustedes. Déjenme buscar la tablita. Ya. Entonces aquí en la tablita, como decíamos, vamos y buscamos el conductor Ostrich. Ahí está el conductor Ostrich. 300.000, 26.7. Tiene 2 capas de aluminio, es decir, estos 26 conductores se distribuyen en 2 capas de aluminio. Y aquí está el diámetro exterior. Lo podríamos dejar anotado. Yo lo voy a dejar anotado. Ostrich, diámetro exterior. Dice que para el Ostrich es 0,0569. 0,0569. Fíjese en la unidad, 10. Y después, el DS, ¿dónde está el DS? Está por allá el DS, el radio medio geométrico. También está dado en pies y sería el DS. 0,0229 pies. ¿Ya? Voy a dejar anotado yo también acá, pues. Ya. ¿Estamos claros hasta ahí cómo se usa esta tablita? Ya ustedes ya la usaron en todo caso. Entonces, como dijimos, para el conductor Ostrich, la tabla 3, teníamos que el DS es 0,0229 pie. La distancia entre A y B, fíjense, que aquí yo tengo que calcular una cierta distancia. Si recuerdan, estaban distribuidos A, B, C, C'. Estos estaban a 18 pies, 21 pies, 18 pies y la separación 10 pies. ¿Ya? Entonces tengo que calcular la distancia entre A y B. ¿Cuánto es la distancia entre A y B? 10 al cuadrado, dice, más 1,5 al cuadrado en raíz. ¿Todos lo ven eso, no, muchachos, no? ¿Por qué eso? Yo no, profesor. Ya. El 1,5, ¿no, profe? Ya, vamos a...
El problema nos decía que estos estaban separados 18 pies, aquí 21 pies, 18 pies. Y la altura que había entre ellos era 10 pies. Aquí teníamos la fase A, la fase B, la fase C. Teníamos A', B' y C'. ¿Ok? Entonces esto es simplemente aplicar Pitágoras. Lo que vamos a determinar es la distancia esa, ¿no? Esa es la distancia de A B. ¿Cuánto vale este lado? Este que estoy marcando acá. ¿Cuánto vale? Este ladito. 10 pulgadas. 10 pies. Sí, 10. 10 pies, ¿cierto? Ok. Como esto es simétrico, si yo entre este conductor y este conductor, entre este conductor y este conductor tengo 21 pies, y entre esta distancia y esta distancia tengo 18. ¿Cuánto es la diferencia? Aquí yo tengo 18 pies. ¿Cuánto me sobra o me falta para llegar a 21? Los tres. Y se reparte para los dos lados. Exacto. ¿Se dieron cuenta ahora? Aquí yo tengo 1,5 pies y aquí tengo 1,5 pies, ¿no? Sí, profesor, pero esa distancia entonces entre los conductores, no entre fases. No, pues, por eso estoy calculando distancia Ah, entre A y B, ya, ¿ya? Y así voy a seguir calculando distancia entre cada uno. Es para que recuerden este monito, ¿ok? ya. Gracias. Ahí aparece el 1,5. ¿Lo vieron todo ahora o no? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos entonces la raíz cuadrada, ¿cierto? De 10 al cuadrado más 1,5 al cuadrado, o sea, esa distancia de A hasta B, por eso estamos de A hasta B, 10,1 pies. ¿Por qué me interesa toda esa distancia? Porque después tenemos que sacar un equivalente. La distancia de A a B', fíjense ahora. ¿Dónde estaba B'? Al medio. Al medio, pero al frente, ¿no? Claro. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense, Pitágoras otra vez. La altura eran 10. Y la distancia al B del frente, del lado horizontal, eran 18 pies más el 1,5 que estaba hacia afuera, ¿no? Entonces me da 19,5. Por lo tanto, la distancia de A a B' es 21,9 pies. ¿Están todos de acuerdo con eso, muchachos, no? Sí, profe. Ya. Por lo tanto, la distancia media geométrica entre fase A y la fase B, sería, bueno, aquí vamos a calcular la distancia de A a B, ¿cierto? Para conductores paralelos sería los 10,1 por el 21,9, fíjense. ¿Y por qué está al cuadrado? Porque después me paro en el A' y veo de A' a B, ¿cierto? Y a B', ¿sí? Entonces, como la distancia, esto está simétrico, las distancias son iguales. Entonces, es como decir 10,1 por 21,9 por 10,1 por 21,9. ¿Ya? ¿Estamos? Y como son cuatro conductores, porque estamos AB acá y los primas A', B' acá, ¿cierto? Son 4, ¿no? Por eso me aparece raíz a la cuarta. ¿Están todos de acuerdo hasta aquí, muchachos?
porque son conductores paralelos, por lo tanto me paro en A y veo de A a B, de A a B'. Después me paro en A' y veo a B, a B'. Entonces son 4 conductores. ¿Ya? ¿Estamos todos ahí? ¿Está claro esto? Ahora, ¿por qué aquí puse igual? Porque si me paro en B y de B ahora calculo a C y calculo de B a C y calculo las distancias, como distancia me van a dar esos mismos valores. ¿Se entiende eso, muchachos, no? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, aquí ya estamos sacando los paralelos porque recuerden sacar la distancia de cada uno a todos ellos. Por eso que estamos calculando esto así. Ok, de A a B y de B a C nos da 14,88 pies. Después de C a A me da 18,97 pies. Fíjense, de C a A aquí tengo 20, ¿no? Porque el C es el que está abajo. ¿Sí? De A a C son 20. De C a A, 20. ¿Ya? Entonces, aquí 20 al cuadrado. Y después de A me perdí yo ahora. Estoy en el C. De C a A son 20, ¿cierto? Por un lado, de A a C por el otro. Y después me paro en el otro, tengo de C, perdón, a A' son 18. Eso, ahí está. De C a A' son 18 y de C a A son 20. Y después me paro en el otro A, de A' a C son 18, ¿cierto? Y de A' a C' son 20. Ahí están los 4. Ok. Por lo tanto, el D equivalente va a ser de AD por DC, de BC por DCA, para conductores paralelos. Entonces tengo que 1488 por 1488 por 1897. ¿Ya? Por lo tanto, el D equivalente es 16,1 pie. Entonces, para los cálculos de la inductancia, usamos el radio medio geométrico, ¿cierto? Las 3 posiciones, la distancia real desde A hasta prima dice 20 al cuadrado perdón, más 18 al cuadrado en raíz, ¿ya? La distancia de A a A', recuerden que A estaba aquí y A' estaba acá abajo cruzado, en la fase del frente, ¿ya? Entonces la diagonal es aquella. Por lo tanto, el radio medio geométrico de cada fase va a ser la posición de A a A', sería los 26,9, por, fíjense, esta distancia, ¿qué distancia era esa la que encontramos en la tabla? ¿Anotaron ahí o no? ¿Anotaron, muchachos, no? ¿O se me quedaron dormidos? El de su S. De su S, ¿no? Sí. El de su S. Entonces, recuerden que es la misma fórmula, ¿ya? Es la distancia entre los conductores por el DS. Y la distancia entre el A y la prima es 26,9. Ok, lo mismo para la posición B, B', sería 21, que es la separación, se acuerda que está en el medio, ¿no? Están separados 21 pies por el DS. Y después del C al C', la misma distancia que en el caso del A, 26,9 por el DS. ¿Ya? Entonces tengo los radios medio geométricos para las 3 posiciones, A, B y C. 0785, 0693, 0785. Perfecto. Por lo tanto, el DS para conductores paralelos, para líneas paralelos, perdón, sería la raíz cúbica de las 3 distancias. 0785 por 0693 por 0785. Este es el DS para líneas paralelas. ¿Ya? Por lo tanto, calculamos la inductancia. Ustedes saben que el logaritmo del D equivalente, que ya lo calculamos, dividido por el DS para líneas paralelas. ¿Sí? Ok, ahí tenemos. 6,13 por 10 a la menos 7 henrios por metros por fase. Esa es la inductancia. La reactancia inductiva ya saben que es 2πf por L. ¿Ya? Ahí está 2πf por L. Aquí multiplicamos por 1609 para obtenerlo en ohm por milla. ¿Ya?
0,372 ohm por milla. Para los cálculos de capacitancia, que es lo que calculamos, ya calculamos el DSC, ¿cierto? Supra P, para conductores paralelos. Ok, para el conductor Austri dijimos que el radio era 0. El diámetro era 0,0569 pies. Si lo transformamos a pulgadas, ¿cierto? Lo dividimos por 2 para obtener el... Ahí está, 0,68. Me equivoqué yo, parece. A ver. Me saltó, no parece que me equivoqué yo. Revisen ustedes la tablita, muchachos. Aprovechen de practicar. Ya, yo anoté mal acá. Yo anoté mal. ¿Alguien lo sacó? No, de acuerdo a la tabla es 0,680, ¿está bien eso? Diámetro exterior en pulgadas, 0,680 pulgadas. ¿Ya? ¿Sí, profe? Sí, está bien. Entonces este es el diámetro. Dividimos por 2, tenemos el radio, como está en pulgadas y necesito en pie, transformamos las pulgadas a pie. Listo, 0,0283 pies. ¿Estamos? Y hacemos el mismo tratamiento. ¿Qué nos va a cambiar? Que en vez de DS usamos el radio externo. ¿Se fijan que es la misma historia anterior para el caso de la inductancia, pero en vez de DS usamos el radio externo? ¿Ok? Raíz cuadrada, ¿cierto? De 26,9 por el 0,083. Esta distancia por esta otra distancia y por esta otra distancia en raíz cúbica me da que el DSC supra P para conductores paralelos 0,837 pies. ¿Estamos? Calculamos la capacitancia, ya sabemos 2 pi epsilon sobre el logaritmo del D equivalente, que ese no me cambia, el D equivalente no me cambia, dividido por el DSC supra P, que sería 0,837 pies. ¿Ya? Logaritmo calculamos, la capacitancia en neutro, 18,807 por 10 a la menos 12 faradios por metro. La susceptancia, ¿cierto? Que es el inverso de la reactancia. Entonces, como es la susceptancia, simplemente es 2πf por la capacitancia. ¿Ya? Y lo multiplicamos por 1609, ¿cierto? Para obtener en Siemens por milla. ¿Ya? Y hay alguna duda, muchachos. ¿Se entendió esto? Parece más enredado, pero no es más enredado, muchachos. Sí. Una vez que lo lean bien, se van a dar cuenta que tampoco es tan enredado. La estructura, si ustedes se lo quieren aprender así, la estructura sigue siendo la misma. Lo único que nos cambian son los elementos. Uno usamos el radio medio geométrico, el otro usamos el radio externo. Cuando son conductores agrupados, ¿cierto? Ya empezamos a calcular un equivalente, ¿cierto? Que para los conductores agrupados. Por lo tanto, me cambia el denominador y fundamentalmente el denominador. ¿Ya? Esa es toda la gracia. Estamos hasta ahí, muchachos. Con esto terminamos lo que son los cálculos de los parámetros de las líneas de transmisión. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a la tercera unidad, ya que son los modelos. ¿Ya? Son los modelos de la
ahora cómo aplicamos estos parámetros, cómo generamos un modelito, porque con un modelo yo voy a poder hacer los cálculos. Aquí, en este momento, lo único que he determinado los parámetros. Tengo resistencia, tengo inductancia y tengo capacitancia, así, separadito. Ya, pues, pero ahora yo necesito hacer un análisis del sistema. Necesito calcular el flujo de carga, necesito calcular el cortocircuito. Ya, pero ¿y cómo lo calculo? Ah, pero para eso necesito hacer un monito. Ese monito es el modelo, ¿ya? Que lo vamos a poner ahí y cómo lo interconectamos. Recuerde que en un sistema yo tengo generador, tengo transformador, tengo línea, tengo barra, tengo carga. Entonces, ¿cómo interconecto todo eso? Ya no puedo trabajar simplemente en un diagrama unilineal, sino que ahora necesito hacer cálculos, ¿cierto? Por lo tanto, yo necesito representar eso de alguna manera. ¿Y cómo representamos eso? Con un modelo, ¿ya? ¿Estamos, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Profesor, yo tengo 2 consultas respecto a lo que es capacitancia. La primera es como el uso de la tabla A5, que, ¿Ya? por ejemplo, yo veo la tabla y yo vi que usted usó un dato que la columna sale cuando las pulgadas es 0. No sé si me doy a entender. Déjame... Esta es la tabla para capacitancia. Claro. Por ejemplo, usted ocupó un dato de esa columna, que es donde las pulgadas en 0. ¿Por qué no se ocupan las otras o cuándo debería ocupar las otras? Ah, cuando tú tienes decimales. Simplemente lo que pasa es que acá, como esta tabla no está dada, no está completa para el resto, entonces uno lo que hace es, de aquí lo que estoy diciendo que, suponte el D, ¿cierto? Es 20,0. Entonces tengo 20,0. Ah, ya. Y si tengo 20,1, aquí sí tienen que tener un ojo. Recuerden que un pie, esta es la columna de pie, ¿ya? Y de acá arriba, estas son pulgadas. Y recuerden que un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, lo que estamos diciendo, si yo digo, tengo 20 pies y 1 pulgada, la medida, entonces, o 5 pies y 1 pulgada, ¿dónde estoy? 5 pies, acá estoy, 5 pies, 1 pulgada y estoy acá. Y esa sería la medida, ¿ya? Entonces acá como no tengo para estos valores, no tengo pulgadas, lo que uno hace es interpolar. Si yo tengo 20,5, no significa 20, ojo muchachos, no significa 20,5, no significa 20 pies, 5 pulgadas. 20,5 significa 26 pulgadas, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si ustedes quieren usar esta formulita, y esta fórmula que da más rápido. Si yo tengo 20,3, pongo ahí 20,3 y calculo y me va a dar el valor 20,3. ¿Ya? Insisto, 20,3 no significa que son 20 pies, 3 pulgadas. Hay que calcularlo. O sea, 20,25 serían 3 pulgadas. ¿Sí? Porque aquí tengo decimales y estos no son decimales. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. Si le da una distancia que sea 6,4, no significa que es 6,4, ¿ya? Ojo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, muchachos, no? Sí, profe. Ya. ¿Como una suma? No, pues no es la suma, pues, hijo. Lo que pasa es que hay que hacer interpolación. Si yo digo 6,5, estoy diciendo 6 pies, 6 pulgadas, porque 5 sería la mitad de un pie, que serían, recuerden que un pie tiene 12 pulgadas, por lo tanto la mitad tiene 6 pulgadas, o sea, 6,5. Una es decimal y la otra no es decimal. Ya. ¿Ya? Esto no es decimal, por eso que no pueden decir 6,5 e irse acá a la columna de 5. Si dicen 6,5, tienen que decir 6 pies, 6 pulgadas, entonces se van a esta columna. ¿Sí? Y mírense. A ver, hagamos el ejercicio. Voy a calcularlo yo. Vamos a suponer que el cálculo es, la distancia es 6,5. Entonces digo logaritmo natural de 6,5.
me da, ni siquiera acá me da directo. 6 pies, 6 pies y 0,0555. Ah, pero ¿en qué tengo mi calculadora? Ah, creo que ahí entendí. ¿Sí? Creo. Sí, porque tiré acá la calculadora y creo que da lo mismo de lo de la tabla. Ya. Sí, eso era. Ah, y lo otro de la corriente de carga, que un ejemplo que usted hizo, 2.7 creo que era. A ver. 2.6. Pide calcular la corriente de carga y usted hace como un cálculo por ahí que no ocupa la fórmula que usted había dado para la corriente de carga. Ocupa directo la tensión y la reactancia capacitiva. Porque sale de ahí, pues mira. Déjame devolverme. Deja buscar dónde está el... ¿Qué ejercicio? El 2.7, ¿no? 2.6. Ya, mira, lo que pasa acá es que ¿a eso te refieres tú? Claro. Aquí está calculado con las reactancias, tú me dices. ¿Sí? Sí. Vamos a ir a... Deja de volverme a la ecuación que vimos antes. Y tú te refieres a esta otra ecuación. ¿Sí? Claro. Es lo mismo, pues. Si te fijas, yo ahí utilicé la reactancia capacitiva. ¿Y qué es lo que es la reactancia capacitiva? 1 partido por omega C, ¿sí? Aquí está el omega C. Y si es 1 partido por omega C, ¿cierto? Es como que el omega C pasaba arriba. Pero por ejemplo, tú O ocupas el módulo. sácale el inverso a esto. Pero por ejemplo, ¿por qué ocupa el módulo? En el ejercicio. Para sacar el valor módulo, no me interesa el ángulo. Yo sé que ya está desfasado 90 grados. Eso. Ah, Pero se entiende, ¿no? A ver, déjame compartir esto. Eso es lo que está en la ecuación, ¿no? Y Claro. tú dices lo que yo me olvidé del ángulo nomás. Entonces lo que yo hice fue calcular esto. Eso. Pero si tú recuerdas, el X sé que es lo que es. ¿Cierto? Sí. Entonces esto es lo mismo que eso. Mm. Y ahí hay una nota que dice que la potencia reactiva positiva está siendo generada por la capacitancia. Claro. Entonces, si uno ocupa el módulo de la corriente, siempre va a ser positiva. Entonces, ¿cuándo va a pasar lo contrario? Ah, lo que pasa es que, a ver,
imaginariamente vamos a suponer que esto es una línea. Y acá abajo entonces, y lo voy a dibujar de otro color, es como que si esa es la línea, ¿cierto? Y que está sometida a un cierto voltaje, ¿cierto? Entonces como que imaginariamente aquí hay un condensador. Eso es la capacitancia al neutro. Entonces, como hay una diferencia de potencial aplicado, en esto es como que se me está induciendo una potencia, hay energía acumulada y se acumula energía, ¿ya? Entonces, el mismo concepto que vamos a ver más adelante, cómo mejoramos la tensión, ¿ya? Entonces, como hay energía y esa energía es capacitiva, eso es Q, ese es un inductivo que hay ahí. Por lo tanto, esto es como que está potencia inyectando. Que es el mismo concepto que vamos a ver más adelante, cómo mejoramos, lo que te digo, pero aquí lo dibujé con verde porque es como imaginario, ¿no? Yo no lo veo eso. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer después con eso? Como hay una cierta capacitancia, igual todo el cuento, me va a hacer cambiarla y hay un efecto inductivo. En efecto inductivo, aquí también es como que hay una inductancia, ¿cierto? Pero esa inductancia es por efecto de ¿qué? De la corriente que me está pidiendo acá la carga, ¿ya? No, ojo, insisto con lo que me acabas de preguntar, tu corriente de carga no tiene que ver con esta corriente de carga, esta corriente la vamos a poner L, porque es de la carga, del consumo, ¿ya? Claro, sí. Entonces, por efecto de esa corriente, tengo una inductancia también en la línea, ¿cierto? Por efecto del voltaje, yo tengo esta capacitancia, ¿ya? Pero bueno, esto es un cuento que acá yo tengo corriente, por lo tanto, como hay una inductancia, tengo una caída de tensión. Por lo tanto, si hay acá mando V, acá yo tengo una caída delta V, por lo tanto, acá me queda V menos delta V. Y a veces esta corriente hace que sea muy grande ese delta V. Entonces, ¿cómo lo logro? Que a pesar de que hay una capacitancia acá, que es una parte reactivo, ¿cierto? Inyecto potencia reactiva para compensar este QL, le vamos a llamar, y acá le vamos a llamar un QC de capacitivo. Entonces yo necesito subir esto. ¿Cómo lo hago? Inyectando potencia capacitiva acá. Entonces inyecto más potencia capacitiva y disminuyo eso, lo compenso. ¿Sí? Porque esto va con signo negativo. Esto va con signo negativo. Recuerden que LS es P más JQL y menos JQC. Eso. Ya. Pero es como una potencia imaginaria, que no es tan imaginaria, digo imaginaria en el sentido de que yo físicamente no la estoy viendo o no la estoy instalando, pero por efecto de comportarse como un capacitor se está acumulando esa potencia. ¿Ya? Ya. Sí, sí, entiendo.